Amén. No se vaya a asustar, ¿de acuerdo? Gente que entra uno de pronto en la iglesia, entra así. O sea, en la iglesia queremos ser más santos y en la calle, pero bien, gloria a Dios. Habacuc, libro de Habacuc, capítulo, versículo 4. Habacuc 2:4. Mire lo que dice, o escúchelo. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe. Escuche bien eso. Mas el justo por su fe vivirá. Escuche, ¿en qué tiempo estaba Habacuc? Estaba en el tiempo de la ley. Pero dice, mas el justo por su fe vivirá. Anote esto. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué notó ahí en casa? Hay una diferencia entre Romanos 1:17 y Habacuc 2:4. Fíjese que dice en Habacuc 2:4, mas el justo por su fe vivirá. Y Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Antes de entrar en el mensaje, quiero enseñarles rápidamente esto. Escuche, ahora anote Marcos capítulo 11, versículo 22. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. En otras versiones, o la original es, tened la fe de Dios. Mire bien esto. En el tiempo de antes, uno tenía que vivir por su fe. Hay gente que tiene fe, es una fe natural. Hay gente que tiene fe, pero Dios quiere que no solamente esa fe sea para obrar un milagro, sino que la fe tuya no sea tuya, sino que sigas avanzando y sigas encontrando la fe. No tu fe, sino la fe. ¿La fe de quién? La fe de Dios. Ahora, la fe de Dios es mucho mayor que la fe que tú y yo poseamos. ¿Alguien me está entendiendo en casa? Ahora, Habacuc dijo, el justo por su fe vivirá. Y Romanos 1:17, más el justo por la fe. ¿La fe de quién? La fe de Dios. Ahora, ¿qué hace la fe de Dios? La fe de Dios es una fe sobrenatural. La fe de Dios es una fe para obrar. Dice Jesús, si le dices, si tuvieras fe como un grano de mostaza, si tuvieras mi fe, le dirías a esta montaña, literalmente, no estoy hablando de una montaña de problemas, no estoy hablando de una montaña de dificultad, no. Si le dices a esa montaña, literalmente montaña, muévete, será movida. ¿Por qué? Porque esa es la fe de Dios. La fe nuestra es otra fe. ¿Tú has creído? Sí. Cuando una persona está embarazada, ¿qué dice? Sé que hay un niño, esa es una fe. Sé que no va a haber un gato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa fe es una fe natural. Tú has creído en tu esposa. Es una fe natural. Tú crees en tus estudios. Es una fe natural. Pero Dios te dice en esta hora, mas el justo por la fe. ¿Cuál fe? Marcos 11:22. La fe de Dios. Ahora, la fe de Dios es mueve lo natural. Mueve lo sobrenatural. Entonces, tú estás aquí parado y ves la dificultad. Entonces la fe de Dios es meter, eso hace la fe. Eso hace la fe. Esta es la fe. Mueve el brazo para meter en las promesas de Dios, en el reino de Dios. Se mete hasta allá y se trae el mundo natural. Parece que los perdimos. Entonces, ¿qué obra la fe? Se mete en este mundo sobrenatural, en el mundo de Dios, en el espacio de Dios, en la eternidad de Dios. Se mete ahí para obrar milagros. Por eso dice, ¿tú tienes fe? Sí, esta es la fe mía, esta es mi fe. No, pero Dios te está diciendo ahora, tened la fe de Dios. ¿Y cuál es la fe de Dios para obrar milagros? ¿Qué hace la fe de Dios? Obra cosas que tú, aleluya, que están inciertas a los sentidos humanos. Cuando una persona levanta peces y panes y de repente se multiplica y 5,000 comen. Esa es la fe de Dios que dice, el
mar se abre. Esa es la fe de Dios que le habla a los vientos. Esa es la fe de Dios que mueve el mundo, este mundo, que le dice a las cosas que no son como si fuera, que le dice un viejito: ay viejito, tienes 100 años, vas a tener un hijo. De ti, escúchame bien viejito Abraham, de ti saldrán muchos, tu descendencia será poderosa. ¿Puedes creerlo? Esa es la fe de Dios, algo que no está incrustado en el entendimiento y en la razón de los hombres, sino que va mucho más allá. Cuando nosotros tenemos la fe, entramos en el plano de Dios, entramos en el mover de Dios, entramos en la dimensión de Dios, entramos en lo sobrenatural de Dios. Y cuando tú y yo tenemos la fe de Dios, podemos llamar las cosas que no son como si fuera. No estoy diciendo que somos dioses, estoy diciendo que tenemos la misma genética que Dios tiene. Cuando somos hijos, tenemos la misma herencia del Padre.